Ya. Entonces vamos a comenzar con la auxiliatura de distribución normal. Eh, Pueden escucharme, ¿no? Sí, Ya. Eh, ya. Eh, ¿Qué es una distribución normal? Una distribución normal eh, es aquella que se caracteriza porque cuando la representamos gráficamente, la distribución tiene la forma de una campana de Gauss. Se distribuye de forma simétrica alrededor de la media, igual por la parte de la izquierda que por la parte de la derecha. También se sabe que la media, la mediana y la moda son iguales y sus características son las siguientes. Eh, Podemos decir, por ejemplo, que el área total por debajo de la gráfica o curva de Gauss es igual a la unidad. Es decir, este, toda el área que se encuentre debajo de la curva es igual a la unidad. Toda esta área que se encuentre debajo de la curva es igual a la unidad. Esta, una distribución normal puede tener infinitas configuraciones, unas más altas que otras o unas más pequeñas que otras, pero siempre van a ser simétricas, es decir, que el valor de la media, la mediana y la moda va a ser el mismo. Y o sea, va a tener el mismo valor de la parte izquierda, desde la mitad hasta la parte izquierda, como de la mitad hacia la parte derecha. Ahora, eso es una distribución normal. Este, y entre sus otras características, por ejemplo, nos dice es simétrica en torno a la media, toma su valor máximo en la media, crece antes de la media y decrece después. El eje de abscisa es la asíntota de la curva a la que llega en el infinito. Los puntos de inflexión de la curva son la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar o desviación típica. Eh, eh, ya, este, ya. Esta es, o sea, esto es lo que les decía, ¿no? Acá está, acá nos encontramos, acá está la media y un valor siguiente sería la media más la desviación estándar. Dos valores siguientes sería la media más dos veces la desviación estándar. Ahora, para calcular el área bajo una curva, por ejemplo, si quisiéramos saber el área de esta parte de acá, si quisiéramos saber este área, tendríamos que integrar, ¿no es cierto? Pero para no estar integrando, se puede llegar a estandarizar la variable. Es decir, para saber un valor mínimo y un valor máximo se debe de integrar, pero para no integrar se debe hallar el área que hay bajo esta curva de la siguiente manera, estandarizando una variable. Esta variable de estudio está representada en el eje de X y en el eje de Y está la probabilidad. ¿Se dan cuenta? En el eje de Y está la probabilidad y en el eje de X está la variable de estudio. Si quisiera saber, si quisiera saber cuál es la probabilidad que la variable tome un valor de X y Y, ¿qué es lo que se tiene que hallar? Es el área, ¿no es cierto? Este área va a ser la probabilidad, pero para no estar integrando y poder calcular el área entre dos puntos, tenemos que estandarizar esta variable y la convertimos en una variable estandarizada que denominamos con la letra Z. Eh, Cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar. Para convertir el valor de cualquier variable aleatoria X a la curva normal Z estándar, se utiliza la fórmula de transformación siguiente, donde nuestra distribución normal va a tener una media igual a cero y una desviación igual a uno. Y para estandarizar esta variable,
Esta es la fórmula, ¿no? Donde z va a ser igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Nuestra media va a estar denominada por la letra griega mu y la desviación estándar va a estar denominada por la letra griega sigma. Por ejemplo, cuando nuestra variable z tome valores negativos, nuestra área de estudio o sombreada se va a encontrar en la parte izquierda cuando tome valores negativos. Es decir, aquí justo en la mitad va a estar el cero y de aquí para abajo van a tomar valores negativos y de la mitad para, para la derecha van a tomar valores positivos. Entonces, por ejemplo, para el valor de z igual a menos 0,34, el área de estudio va a tener un valor que se halla en de la siguiente forma. Eh, Todos estos valores que se encuentran en los recuadros amarillos son valores de probabilidad o podríamos también denominarlos como valores que va a representar ciertas áreas. Por ejemplo, y estos valores que están en los recuadros amarillos son los valores para z, es decir, para nuestra variable estandarizada. Entonces, para el valor de z nos dice igual a menos 0,34. En esta fila de acá va a haber un valor antes y después de la coma para z. ¿Se dan cuenta? Solamente tenemos dos dígitos. ¿Y cómo hallamos el segundo dígito? Porque para el valor de z tenemos que trabajar con dos dígitos. Primeramente tenemos que encontrar el valor que se encuentre en esta fila de acá. Es decir, un dígito antes y después de la coma. En este caso, para menos 0,34, agarraríamos el menos 0,3 primeramente, ¿no es cierto? Que estaría acá, el menos 0,3, ¿no es cierto? Y ahora, tenemos que encontrar un número en esta fila de acá, amarilla, que nos dé sumado el 34. Es decir, tendríamos que sería este de acá el número de 0,04. 0,04 más 0,3 nos da el 0,34, ¿no es cierto? Entonces, una vez ya tenemos seleccionada ambos puntos, el menos 0,3 y el menos 0,04, intersectamos y ese va a ser el valor de la probabilidad de la siguiente forma. Entonces, primero seleccionamos el menos 0,3, es decir, un dígito antes y después de la coma que se va a encontrar en la columna amarilla. Y luego tenemos que encontrar un número que sumado nos dé 0,34, es decir, el 0,04, ¿no es cierto? Y luego intersectamos. Y ese valor de ahí, como ven, es 0,367, es el valor de probabilidad, o bien podríamos decir que es un valor de área, es decir, podríamos decir que este área que se encuentra sombreado con plomo representa 0,367. Es decir, los valores que estén dentro de la curva son valores de probabilidad y va a tomar o sea, el valor de toda esta área va a ser 1 y se distribuye desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Entonces, el valor del área asombrada va a ser de 0,367. Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que ex- este, en nuestra tabla para valores negativos, el último valor o el más alto va a ser el de 0,5, ¿ya? Eso es importante. ¿Se dan cuenta? Los valores de los cuadros blancos son todos positivos. Estos amarillos son los que son negativos. Y el valor más alto para el área que se puede hallar es 0,5, ¿no es cierto? Porque estaríamos tomando desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá son los valores negativos. Entonces, si tuviéramos que hallar el valor de cero, podríamos hallar cualquiera de las dos tablas. Podríamos utilizar cualquiera de las dos tablas, la de valores negativos o la de valores positivos. En este caso, teníamos que utilizar esta de acá porque nos daba menos 0,34, ¿no es cierto? Ahora, para valores positivos,
va a comenzar desde el 0,5, o sea, va a ser el valor más pequeño. En esta 0,5 es el valor más alto que se encuentra en esta tabla de acá. Por ejemplo, cuando nuestra variable z tome valores positivos, nuestra área de estudio o sombreada se va a encontrar hasta la parte derecha de la campana de Gauss. Por ejemplo, para z igual a +2, el área de estudio va a tener un valor que se halle de la siguiente forma. En la columna amarilla vamos a buscar un dígito antes y después de la coma, que en este caso sería -2,0. Es decir, este de acá. No nos está poniendo el menos 2,0, pero se sobreentiende que después de acá bueno, hay los ceros que quieran ustedes, ¿no ves? Pero obviamente menos, o sea, 2,0. Y ahora tenemos que hallar un número que sumado nos dé cero. O sea, netamente tiene que ser cero. No puede ser el 0,01 porque ya sería 2,001. Entonces tendría que ser esta columna de acá, ¿es cierto? Entonces sería este 0,977. No puedo agarrar el 0,01 porque ya sería 2,001, ¿es cierto? 2,01. Y no, tiene que ser cerrado 2,00, ¿ya? Entonces sería ese valor de ahí. Entonces, primeramente van a ubicar el 2,0, porque en esta tabla de acá nos dan valores antes y después de la coma, dígitos. Y luego ubican los dígitos que están después de la coma e intersectan, que sería el 0,977. Entonces, podríamos decir que el área representa el valor de 0,977, que es el área sombreada con azul. Eso representa 0,977, o el valor de la probabilidad sería 0,977. Entonces, recapitulando, los valores que están en blanco son valores de probabilidad. Estos que están acá en blanco son valores de probabilidad. Y los valores que están en amarillo son valores para nuestra variable estandarizada, valores de z. Estos de acá son valores de z, pero en forma de probabilidad, que no es lo mismo, ¿ya? Mm, ya. Ahora, para la resolución de ejercicios, tenemos los siguientes pasos, que son, este, tenemos que identificar qué caso es para aplicar la fórmula correspondiente. Es decir, si nos pidiera hallar el valor para x menor o igual que, utilizaríamos la primera ecuación. Si nos pidiera hallar un valor para x mayor o igual que, utilizaríamos la segunda ecuación. Y si nos diera hallar entre dos intervalos o entre dos números el valor de x, se utiliza la tercera ecuación. Entonces, ese sería el primer paso, identificar qué caso es para aplicar la fórmula correspondiente. El segundo paso sería determinar el valor de z mediante el cambio de variable de x a z, o sea, haciendo la estandarización. Y como tercer paso, se leen los valores de z en la tabla y se reemplazan los valores. Ahora, también puede haber otro tipo de pregunta en el que el problema nos proporcione un porcentaje. O sea, normalmente el problema nos va a dar un valor o un dato de la media y un dato de la desviación, y nos va a dar el valor de A para este caso y para este caso. Y para este caso, en donde nos den entre dos números, nos va a dar el valor de A y el valor de B, ¿ya? Ahora, pero cuando nos dé un porcentaje el problema, lo que nos estaría pidiendo es hallar el valor de A. Entonces se comenzaría a resolver de atrás para adelante, donde se interpretaría primero ese porcentaje y luego se hallaría z. Una vez hallamos z, podemos, o sea, vamos a hallar esta z de acá y tenemos que hallar este a de acá. Entonces, despejaríamos este a y nos quedaría que a es igual a z por sigma más la media, ¿no es cierto?
porque lo que nos estaría pidiendo sería hallar el valor de A, si nos estaría dando el problema un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, acá está el primer ejercicio. Nos dice, la resistencia a la comprensión de una serie de muestras de segmento puede moldearse con una distribución normal con media de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una desviación estándar de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El inciso A nos pide, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor que 6.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado? El inciso B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900? El inciso C nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea mayor que 6.050? El inciso D, ¿cuál es el valor máximo de resistencia que excede el 95% de las muestras? Y el inciso E, ¿cuál es el valor mínimo que excede el 35% de las muestras de mayor resistencia? Es decir, este problema está bastante completo y o sea, está todo lo que les puede pedir para este tipo de probabilidad de distribución normal. ¿Ya? Vamos a comenzar a resolverlo. Entonces, los datos que nos proporcionaba el enunciado son los siguientes. Nos estaba dando una media igual a 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y nos estaba dando una desviación típica o estándar igual a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué ecuación es la que tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la ecuación que esta de acá, ¿no es cierto? Esta de acá que nos decía una probabilidad de X menor o igual que, porque nos dice el inciso A nos pedía una probabilidad de que X sea menor a 6.250. Entonces, si nos pedía que sea menor que 6.250, utilizamos esta ecuación que es para menor o igual A, donde A va a ser 6.250, ¿ya? A va a ser 6.250. Entonces, reemplazamos. Donde esté A en la ecuación ponemos 6.250. Donde esté la letra griega mu ponemos nuestra media de 6.000 y donde esté la letra de sigma reemplazamos nuestra desviación típica de la siguiente manera. Ya. Entonces, esto se lee como la probabilidad de que X sea menor que 6.250 menor que o igual, menor o igual que. Ay, no me está funcionando el teclado. A ver, insertar. ¿Por qué no quiere? A ver, espérenme un rato, chicos.
Ya, no me quería funcionar el teclado, ya creo que ya está dando. Entonces reemplazamos, el valor de A sería 6250 y A reemplazamos 6250. El valor de la media es de 6000 y el valor de sigma o de la desviación estándar típica sería de 100. Entonces, Z va a ser menor, cuando Z sea menor o igual a, sería 2.5, ¿cierto? 2.5 positivo. Entonces, ya tenemos este valor de acá, que es el valor de Z. Tenemos que irnos a la tabla para valores positivos. Entonces, nos vamos a la tabla para valores positivos, que sería esta de acá. Entonces, sabemos que es 2.5. Entonces, ¿qué es lo que les dije? Primero en esta columna ubican el dígito antes y después de la coma, que sería el 2.5, ¿no es cierto? Sería el 2.5. Entonces, ubicamos el 2.5. Sería este de acá, con otro color mejor. Entonces, ubicamos el... ¿Dónde me vi? Ya. Ubicamos el 2.5, que es un valor antes y después de la coma, ¿no es cierto? Y luego ubicamos el segundo dígito después de la coma, que sería el 0.005, este de acá, 0.005. Entonces, sumando 2.5 más 0. Ah, no, perdón, es 2.50, no 2.55, ¿no es cierto? Entonces sería 0 de acá, sería 2.50, ese de acá. Entonces sería el valor intersectando sería 0.994. O sea, el área va a ser, o la probabilidad va a ser de 0.994, ¿ya? Entonces reemplazamos acá el valor el valor de la probabilidad cuando x sea menor a 6250 va a ser igual a 0.994. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Va a ser igual a 0.940, ¿cuánto era? De 2.5, 0.994. Sería este de acá, ¿no es cierto? 2.5, este de acá. Porque estamos intersectando este 0 de acá y este 2.5 de acá. Nos tiene que dar 2.50. Y ese sería la respuesta de ese inciso. En el inciso B nos pedía cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900. Entonces nos hallaríamos en el caso de esta ecuación de acá, donde nos está dando el valor de A y el valor de B. El valor de A sería 5.800 y el valor de B sería 5.900. Entonces reemplazando, tendríamos que A es el valor de 5.800 y de B es de 5.900. 5.900. Entonces, reemplazamos B, sería 5.900, menos la media, que sería de 6.000,
menos la desviación estándar que sería de 100. A ver, vamos a achicar esto. Ya. Reemplazamos el valor de A, que sería 5.800 menos 6.000 sobre 100. Ya. Entonces, acá, 5.800